La lluvia no había parado desde la mañana en que enterramos a Marcus. Caía a cántaros mientras yo estaba junto a su tumba, tomando las manos de nuestros gemelos, que sollozaban por su papá. 4 años, demasiado chicos para entender la muerte, demasiado chicos para saber por qué papá no volvía del hospital esta vez. El cáncer se lo llevó en solo 6 meses, agresivo y despiadado, dejándome viuda a los 32. Ahora, 3 horas después de ver cómo el ataúd de mi esposo desaparecía bajo tierra, estaba en la puerta de la casa de mis padres con mis hijos, buscando las llaves que ya no funcionaban. Habían cambiado la cerradura. El bronce brillaba nuevo y burlón bajo la luz del porche. «¿Mamá?», llamé, viendo movimiento detrás del vidrio esmerilado. «La llave no funciona». La puerta se abrió apenas un poco, asegurada por una cadena que nunca había visto. La cara de mi madre apareció en la rendija, impecablemente maquillada como siempre, sin rastro de dolor por su yerno. «Emma necesita tu cuarto para su oficina en casa», dijo con frialdad. «Va a empezar su negocio de consultoría». La miré, con la lluvia cayendo de mi vestido negro de luto. «¿Qué? ¿Me oíste bien? Ya lo habíamos hablado». «No hablamos nada. Hoy enterré a mi esposo». Mi voz se quebró. Detrás de mí, Lily volvió a llorar y Lucas se aferró a mi pierna. Mi padre apareció detrás de mi madre, con expresión de piedra. «Los problemas de viuda no son nuestros problemas, Sofía. Tienes 32 años. Arregla tus cosas». La puerta se cerró de golpe. Me quedé parada ahí, sin poder asimilar lo que acababa de pasar. Mis hijos, los hijos de Marcus, estaban empapados, temblando, llorando por calor, por sus camas, por su papá que nunca volvería. Y mis padres nos habían cerrado la puerta. Hoy. El día en que enterré al amor de mi vida. «Mami, tengo frío», sollozó Lily. «Lo sé, mi amor». «Lo sé», saqué el teléfono con manos temblorosas. «Muerto». Por supuesto. Se me olvidó cargarlo en el caos de los preparativos del funeral. Le levanté a Lucas, tomé la mano de Lily y me dirigí tambaleándome al carro. Por lo menos teníamos un lugar seco donde sentarnos mientras pensaba qué hacer. Los 3 nos acurrucamos en el asiento trasero, mis hijos pegados a mí como cachorros mojados. Sus pequeños cuerpos temblaban de frío y tristeza. Fue entonces cuando lo vi por la ventana del carro, el BMW de Emma entrando a la cochera. Mi hermana menor, la consentida, la que nunca había tenido un solo problema en su vida. Bajó cargando bolsas de tiendas caras, casi brincando hacia la puerta a pesar de la lluvia. Mamá se la abrió de par en par, sin cadena, sin preguntas. Se abrazaron. Se rieron. Emma volteó y nos vio en el carro. Por un momento nuestras miradas se cruzaron. Luego se encogió de hombros y entró. Conduje al único lugar en que podía pensar, la cafetería 24 horas donde Marcus y yo tuvimos nuestra primera cita. La mesera, Donna, nos vio y nos llevó a un rincón. Trajo chocolate caliente para los niños y café para mí sin preguntar. «Cariño, ¿qué pasó?», preguntó con suavidad, viendo nuestra ropa de luto. «Hoy enterramos a su papá», susurré. «Y mis padres cambiaron la cerradura. Dijeron que mi hermana necesitaba mi cuarto para su oficina». La cara de Donna pasó por varias expresiones hasta que se llenó de rabia. «Esos desgraciados», murmuró, y luego más fuerte. «Quédate aquí, no te muevas». Volvió con el gerente, Tom, quien también había perdido a su pareja joven. En menos de 1 hora, reunieron al personal del turno nocturno, gente que sabía de lucha, que sabía de pérdida, y pagaron una habitación de motel para nosotros por 1 semana. Donna me dio $60 de sus propinas. «Para comida», dijo firme, rechazando mis protestas. Esa noche, mientras mis hijos finalmente dormían en la cama incómoda del motel, me senté junto a la ventana y le hice una promesa a la memoria de Marcus: me levantaría de esto. Y cuando lo hiciera, les mostraría a mis padres cómo son los problemas de una viuda. A la mañana siguiente, fui a la guerra. Primera parada, la aseguradora de vida de Marcus. Había sido meticuloso con los papeles, incluso con el cáncer consumiéndolo. La póliza valía más de lo que pensaba, la había aumentado tras el diagnóstico, invirtiendo cada centavo posible para asegurar nuestro futuro. Segunda parada, un abogado.
Resulta que desalojar ilegalmente, especialmente con hijos menores y justo el día del funeral, era un delito. El abogado aceptó mi caso con base en honorarios contingentes tras escuchar la historia. Tercera parada, la casa donde crecí, con escolta policial. La cara de mi madre al ver a los oficiales casi valió la pena todo. ¿Qué es esto?, balbuceó. Desalojo ilegal, señora, dijo el oficial con calma. Su hija estableció residencia aquí. No pueden cambiar la cerradura, mucho menos con niños menores. Recuperé nuestras cosas mientras mis padres miraban, furiosos. Emma estaba en la puerta de lo que había sido mi cuarto, ahora pintado de otro color, mis muebles ya reemplazados por su oficina. Esto es ridículo, dijo. Tengo clientes. Deberías haber pensado en eso antes de robarle el cuarto a una viuda, respondí, agarrando los juguetes de mis hijos, las fotos de Marcus, nuestra ropa. Estás exagerando, susurró mamá. Te hicimos un favor. Necesitas aprender a ser independiente. Me detuve y la miré. De verdad la miré. Acabo de ver a mi esposo morir lentamente durante 6 meses. Lo sostuve mientras daba su último suspiro. Organicé su funeral sola mientras cuidaba a 2 niños en duelo. ¿Y crees que necesito aprender a ser independiente? El silencio fue ensordecedor. Nos fuimos y no miramos atrás. Pero no había terminado. Ni cerca. Lo que mi familia no sabía era que Marcus había sido desarrollador de tecnología. Muy bueno. Y en sus últimas semanas, cuando aún podía teclear, había creado algo, un proyecto que llamó Para Sofía. Era una app de cuidado infantil que conectaba a padres solteros con niñeras verificadas y económicas en tiempo real. Él había escrito el código, hecho el marco, hasta iniciado el trámite de patente. Termínalo, susurró una de sus últimas noches. Es tu imperio. Hazlo crecer. Y lo hice. Viviendo en ese motel, luego en un depa pequeño, me entregué a completar la visión de Marcus. Usé parte del seguro para contratar desarrolladores que pulieran el código. Durante el día buscaba inversionistas y por las noches abrazaba a mis hijos llorando. Me impulsaba el dolor, la rabia y el recuerdo de estar bajo la lluvia mientras mis padres elegían la conveniencia de mi hermana sobre el refugio de sus nietos. La app salió 8 meses después de que Marcus murió. SafeNest, cuidado infantil accesible para padres solteros, hecho por padres solteros. Fue un éxito. Resultó que había miles como yo, luchando por trabajar mientras cuidaban solos a niños pequeños o en duelo. Cubrimos un vacío que nadie más había notado. Año 1, 50.000 usuarios. Año 2, expansión nacional. Año 3, ofertas de compra que rechacé. El negocio de consultoría de Emma, por su parte, fracasó en 6 meses. Resulta que a los clientes no les gustan los consultores que presumen de robar cuartos de viudas. Alguien, definitivamente no yo, se encargó de que sus clientes supieran exactamente con quién trataban. Las redes sociales no olvidan. Lo mejor vino 3 años después de aquella noche lluviosa. Mis padres, ya en sus 70s, me buscaron. Mamá se había caído y necesitaba cuidados. Emma no pudo ayudar, estaba quebrada, viviendo con su último novio. La pensión de papá no alcanzaba para cuidados en casa. Interesante, respondí. Yo también necesité ayuda alguna vez. ¿Recuerdan? Eso fue diferente, empezó papá. Tienes razón, lo interrumpí. Yo era una viuda joven con 2 niños traumatizados que acababan de enterrar a su papá. Ustedes solo son viejos y pobres. Totalmente diferente. Somos tus padres. La voz de mamá tembló. Lo fueron, corregí. Fueron mis padres. Hasta que vieron a sus nietos, los hijos de Marcus, llorando bajo la lluvia y nos dijeron que los problemas de una viuda no eran sus problemas. Emma llegó tarde, deslizándose en la banca con una expresión desesperada. La ropa de diseñador había desaparecido, sustituida por imitaciones baratas. La confianza también se había ido. Sofía, por favor, comenzó. Yo necesito. ¿Tu espacio de oficina de vuelta? Pregunté dulce. Lo siento, alguien más vive ahí ahora. Una viuda con 3 hijos. Compré la casa cuando mamá y papá dejaron de pagar la hipoteca. Sus rostros palidecieron.
La había comprado a través de una empresa de responsabilidad limitada, sin que ellos supieran. Habían estado recibiendo avisos de desalojo de una compañía de administración, sin saber que yo era la dueña. ¿Compraste nuestra casa?, susurró papá. Ahora es mi casa. Y sí, los voy a desalojar. Resulta que los problemas de viuda sí pueden volverse sus problemas. ¿A dónde iremos? La voz de mamá fue débil. Saqué un folleto y lo deslicé sobre la mesa. Golden Years Assisted Living. Es adecuado. No es lujo, pero tendrán techo. Ya pagué 6 meses. ¿6 meses? Jadeó Emma. ¿Y luego? Luego se las arreglan. Son adultos. Aprendan a ser independientes. Me paré para irme, pero volví la vista. Ah, y esa noche lluviosa, cuando cambiaron las cerraduras, mis hijos todavía tienen pesadillas. Pensaban que los castigaban por llorar en el funeral de su papá. Lucas todavía pregunta si abuela y abuelo lo odian porque papá murió. Mamá empezó a llorar. Papá extendió la mano hacia mí, pero la aparté. Yo hubiera compartido todo con ustedes, dije en voz baja. El éxito, el dinero, la alegría de ver el sueño de Marcus ayudar a miles de familias. Todo lo que tenían que hacer era abrir la puerta. En cambio, me enseñaron que la familia no significa nada si te abandonan en tu peor momento. Los dejamos ahí, en esa banca, con un folleto de un hogar para ancianos modesto y la certeza de que su crueldad había dado origen a un imperio del que nunca serían parte. Los niños y yo volvimos a nuestra nueva casa, no la que les compré a escondidas, sino una hermosa colonial en un mejor vecindario. Sus cuartos estaban llenos de fotos de Marcus, juguetes y la seguridad de saber que nunca más serían excluidos. Esa noche, Lily preguntó: ¿por qué ya no vemos a la abuela y al abuelo? La abracé. Porque a veces, mi amor, las personas te muestran quiénes son realmente cuando más los necesitas. Y aprendimos que la abuela y el abuelo solo aman a quienes no tienen problemas. Pero todos tienen problemas, dijo Lucas con sabiduría. Exacto, mi amor. Exacto. 2 meses después, supe por familia lejana que mis padres y Emma vivían en ese hogar para ancianos. Emma trabajaba por un salario mínimo en un call center. Mis padres pasaban sus días quejándose de hijos ingratos. Los demás residentes los evitaban. Mientras tanto, SafeNest acababa de superar los 2 millones de usuarios. Padres solteros en todo el país encontraban cuidado infantil confiable y accesible. El legado de Marcus vivía, ayudando a familias a mantenerse a flote en sus momentos más oscuros. A veces pensaba en aquella noche, parada bajo la lluvia, mis hijos llorando, mis padres eligiendo la crueldad sobre la compasión. Eso debería haberme destruido. En cambio, me forjó en alguien que nunca esperaron, exitosa, independiente y libre de cualquier obligación con quienes me mostraron su verdadera cara cuando más los necesitaba. Pensaron que los problemas de viuda no eran sus problemas. Tenían razón. Mis problemas me hicieron imparable. ¿Los suyos? Ya no son míos para resolver. La lluvia aún cae a veces cuando visito la tumba de Marcus con los niños. Pero ahora tenemos paraguas, abrigos cálidos y la certeza absoluta de que siempre tendremos un hogar. No por la familia que me tocó, sino porque a veces la familia que eliges, una mesera amable, un gerente generoso, el último regalo en código de un esposo, vale más que la familia que decidió cerrarte la puerta cuando más la necesitabas. Y en algún cuarto pequeño en Golden Years Assisted Living, mis padres estaban aprendiendo lo que es necesitar ayuda y que te cierren las puertas en la cara. La única diferencia es que yo les di más misericordia de la que me dieron a mí, y 6 meses de techo. 6 meses más que los que le dieron a su hija y nietos el día que enterramos a Marcus bajo la lluvia.